¿Y si algunos paisajes parecieran demasiado extraños para existir, y aún así estuvieran ahí esperando en silencio? En este viaje, aparecen lagos helados de Siberia, templos aferrados a acantilados carreteras que suben por montañas imposibles y volcanes donde el suelo sigue respirando fuego. No son escenarios de fantasía, sino lugares reales donde la geología, el clima y la historia han creado formas difíciles de explicar a simple vista. Entre hielo, roca, agua y lava, recorreremos algunos de los rincones más extremos del planeta. Lugares que recuerdan que la Tierra todavía guarda formas capaces de dejarnos sin palabras. Dolomitas, Italia. Durante unos minutos, las paredes grises de las montañas comienzan a cambiar de color. Primero aparece un tono rosado, después un resplandor naranja, y finalmente un rojo tenue que desaparece con la última luz del día. Este fenómeno, conocido como enrosadira, transforma las Dolomitas en un paisaje que parece encenderse desde el interior. Sin embargo, estas cumbres no nacieron en las alturas. Hace millones de años, sus rocas formaban parte del fondo de un antiguo mar tropical. El levantamiento de los Alpes convirtió aquellos sedimentos marinos en agujas torres y paredes casi verticales. Entre ellas se abren valles habitados, carreteras que serpentean por puertos elevados y senderos que conservan huellas de la Primera Guerra Mundial. Los refugios de montaña, las aldeas ladinas y los antiguos pasos militares revelan que este territorio no ha sido únicamente contemplado, también ha sido atravesado, defendido y habitado durante generaciones. Cuando llega el atardecer y la piedra vuelve a cambiar de color, las Dolomitas recuerdan que incluso una montaña aparentemente inmóvil continúa contando la historia de un océano desaparecido. Sendero de Pico do Arieiro a Pico Ruivo, Portugal. Por encima de las nubes de Madeira, el camino entre Pico do Arieiro y Pico Ruivo atraviesa una parte de la isla que muchos viajeros no esperan encontrar en pleno Atlántico. La ruta avanza por crestas estrechas, escaleras de piedra, túneles abiertos en la roca volcánica y laderas donde el viento puede cambiar el ritmo de la marcha en pocos minutos. No es un paseo improvisado, conviene llevar calzado de montaña a agua, abrigo ligero y salir temprano porque la niebla puede cubrir el sendero con rapidez. El recorrido muestra la Madeira más abrupta lejos de los jardines costeros y de los miradores fáciles. A un lado aparecen barrancos profundos, al otro montañas desgastadas por la lluvia, la humedad y antiguos procesos volcánicos.
La obra humana está presente en cada paso, pero de forma discreta. Barandillas, peldaños y túneles permiten cruzar un terreno que antes habría sido casi inaccesible. En algunos tramos las vistas se abren y muestran el mar abajo como una referencia constante. Al llegar a Pico Ruivo, el punto más alto de la isla, la recompensa no es solo mirar el horizonte. Es comprender cómo una isla pequeña puede guardar una ruta alpina suspendida sobre el océano Atlántico. Teahupo'o, Polinesia Francesa. Frente a la costa suroeste de Tahití, Teahupo'o parece tranquilo desde la orilla, hasta que el Pacífico descarga toda su energía sobre un arrecife poco profundo. La ola no destaca por ser la más alta, sino por su peso. Una pared gruesa, rápida y hueca que se levanta de golpe y rompe sobre coral afilado. Por eso, incluso para surfistas profesionales, cada entrada exige cálculo, paciencia y una lectura precisa del mar. Un error de segundos puede significar caer en una zona donde apenas hay profundidad. La explicación está bajo el agua. Las marejadas viajan miles de kilómetros por el Pacífico Sur y chocan de repente con la plataforma coralina de Tahití, creando tubos violentos que parecen cerrarse sobre sí mismos. Alrededor, las montañas verdes, las casas junto al agua y las embarcaciones locales recuerdan que Teahupo'o no es solo un escenario deportivo. Forma parte de una comunidad polinesia que conoce el ritmo del océano desde generaciones. Su fama mundial ha atraído competiciones, cámaras y turismo de surf, pero el respeto por el arrecife y por la cultura local sigue siendo esencial para entender este lugar. Aquí el océano no se mira como postal, se estudia antes de entrar siempre. Lago Baikal, Rusia. Bajo el invierno siberiano, el hielo alcanza un grosor capaz de sostener vehículos, aldeas temporales y rutas que parecen carreteras sobre cristal. Allí la geografía deja de ser paisaje y se convierte en una lección de escala más de 600 kilómetros de longitud, una profundidad que supera los 1.600 metros y una reserva de agua dulce única en el planeta. Sin embargo, lo más fascinante no está solo en sus cifras, sino en la sensación de estar ante un archivo natural vivo, donde cada grieta, burbuja congelada y placa azulada revela procesos climáticos, tectónicos y ecológicos en pleno equilibrio. Durante el deshielo, las orillas cambian de carácter y muestran pueblos buriatos antiguos, caminos comerciales y una relación muy profunda entre cultura, espiritualidad y territorio. Las excursiones en tren por la línea Circumbaikal, los miradores de Lisbianka o la isla de Olhón permiten entender por qué este lago no se visita deprisa.
Conviene viajar con guía local, respetar las zonas protegidas y recordar que su belleza depende de una conservación rigurosa. Entre turismo sostenible, investigación científica y patrimonio natural, Baikal invita a mirar Rusia desde una perspectiva menos conocida, más silenciosa, y precisamente por eso mucho más reveladora para cualquier viajero. Río Zambeze y Cataratas Victoria, Zambia, Zimbabue. Antes de caer al vacío, el Zambeze recorre llanuras, bosques ribereños y zonas habitadas donde el agua marca el ritmo de la vida. En la frontera entre Zambia y Zimbabue, el río encuentra una larga grieta de basalto y se desploma de golpe formando las Cataratas Victoria. La fuerza no se percibe solo con la vista. Primero llega el estruendo, después la niebla, y por último aparece esa cortina de agua que parece cerrar el horizonte. Los pueblos locales las conocen como Mosi o Atuña, el humo que truena, un nombre más exacto que cualquier descripción turística. La nube de vapor puede verse desde kilómetros de distancia y alimenta una pequeña selva húmeda junto al borde del salto. Pasarelas, miradores y el puente histórico permiten observar cómo el río ha tallado varias gargantas durante miles de años. Alrededor, safaris fluviales, aves, hipopótamos y elefantes recuerdan que este no es solo un icono natural, sino un ecosistema vivo. En temporada de crecida, el caudal cambia por completo la experiencia. En los meses más secos, la roca queda más visible y permite leer mejor la forma del cañón. Su grandeza está en esa mezcla de ruido, humedad, roca antigua y vida africana en movimiento. Valle de la Muerte, Estados Unidos. En el desierto de Mojave, el Valle de la Muerte parece diseñado para poner a prueba cualquier forma de vida. El calor puede ser extremo. El aire seco agota rápido y las distancias engañan, incluso a viajeros experimentados. En Badwater Basin, a 86 metros bajo el nivel del mar, la sal forma una superficie blanca y agrietada, que recuerda a un antiguo lago desaparecido. A pocos kilómetros, montañas áridas y cañones estrechos muestran capas de minerales que cambian de color con la luz. Su fuerza está en los contrastes. Mientras el fondo del valle soporta temperaturas abrasadoras, las cumbres cercanas pueden superar los 3.000 metros y recibir nieve en invierno. Zabriskie Point Mesquite, Flat Sand Dunes o Artist's Palette permiten leer una historia de fallas tectónicas, erosión, lagos evaporados y depósitos volcánicos.
Conviene recorrerlo con agua suficiente, combustible y respeto por las horas de más calor. El Valle de la Muerte no impresiona por estar vacío, sino por revelar cómo la Tierra puede crear belleza en condiciones casi imposibles. Fuerte Haridwar, India. La escalera comienza directamente sobre la pared de roca. Los peldaños tallados hace siglos ascienden por una pendiente tan pronunciada que en algunos tramos los visitantes deben utilizar las manos para sujetarse a pequeñas cavidades abiertas en la piedra. Al mirar hacia atrás, el camino desaparece bajo los pies y el paisaje de Maharashtra se extiende a gran distancia. Durante la temporada de lluvias, la humedad cubre la superficie y convierte cada paso en una prueba de equilibrio. El fuerte Haridwar fue levantado sobre una elevación estratégica para controlar antiguas rutas comerciales de la región. Más que construir grandes murallas, sus defensores aprovecharon la forma natural de la montaña. Las paredes verticales dificultaban el acceso mientras la cima ofrecía una vista amplia sobre los valles y caminos cercanos. Aunque muchas de sus estructuras se encuentran hoy en ruinas, la escalera permanece como su elemento más reconocible. Subir hasta la parte superior permite comprender que la fortaleza no estaba simplemente situada sobre una montaña. La propia montaña era su principal defensa. Allí la arquitectura comienza exactamente donde el terreno deja de parecer transitable. Capanna Margherita, Italia. Después de varias horas sobre el glaciar, una pequeña estructura aparece en la cima como una forma oscura rodeada de blanco. Es la Capanna Margherita, levantada a más de 4.500 metros en la punta Agnifetti, dentro del macizo del Monte Rosa. Desde lejos parece cercana, pero la altitud modifica por completo la distancia. El aire contiene menos oxígeno, cada paso se vuelve más lento, y el viento puede cubrir el camino en cuestión de minutos. Llegar hasta el refugio exige cruzar hielo, grietas y pendientes, donde no existe un sendero convencional. La aclimatación, el equipo técnico y la experiencia alpina no son recomendaciones opcionales, sino parte de la supervivencia. Al atravesar la puerta, los montañeros encuentran protección frente al frío y un punto de descanso en uno de los entornos más hostiles de Europa. El edificio también permite desarrollar observaciones científicas relacionadas con la altitud y el clima.
Su presencia parece imposible, pero no elimina el peligro de la montaña. Solo ofrece una breve pausa dentro de un territorio donde el cuerpo humano nunca deja de recordar que está muy por encima de su zona natural. Monte Etna, Italia. En la costa oriental de Sicilia, una montaña domina el horizonte desde hace miles de años. El Monte Etna es uno de los volcanes más activos del planeta y una presencia constante en la vida de quienes habitan sus laderas. Con más de 3.000 metros de altitud, su silueta cambia con el tiempo ya que las erupciones modifican la forma de los cráteres y crean nuevos conos volcánicos. Lejos de ser un paisaje estéril, el entorno del Etna reúne bosques antiguos, campos de lava, pueblos históricos y extensos viñedos que prosperan gracias a un suelo extraordinariamente fértil, enriquecido durante siglos por las cenizas volcánicas. Convivir con el Etna significa aceptar que la montaña nunca permanece completamente inmóvil. Algunas erupciones han obligado a desviar carreteras, proteger poblaciones e incluso reconstruir parte del territorio, mientras otras se han convertido en un valioso laboratorio al aire libre para vulcanólogos de todo el mundo. Hoy es posible recorrer sus laderas mediante senderos señalizados teleféricos y vehículos todoterreno autorizados que permiten acercarse a los cráteres con seguridad. Desde las zonas más altas, el contraste entre la roca negra, la vegetación y el mar Mediterráneo crea uno de los paisajes más singulares de Italia. El Etna demuestra que un volcán puede ser al mismo tiempo una amenaza natural, una fuente de riqueza agrícola y un símbolo inseparable de la identidad siciliana. Trolltunga, Noruega. El sendero comienza mucho antes de que aparezca la famosa lengua de roca. Durante varias horas, la ruta asciende por pendientes abiertas, zonas húmedas y antiguos paisajes modelados por los glaciares. El clima puede cambiar sin previo aviso. Una mañana despejada puede convertirse en niebla, viento o lluvia antes de llegar al punto más alto. Por eso alcanzar Trolltunga no depende únicamente de la resistencia física, sino también de la planificación, la hora de salida y la capacidad de regresar antes de que las condiciones empeoren. Al final del recorrido, la roca se proyecta sobre el lago Ringedalsvatnet, como una plataforma suspendida en el vacío. Su forma fue creada por la erosión glaciar, pero hoy también refleja otro fenómeno: la presión del turismo. En los días más concurridos, los visitantes esperan su turno para acercarse al borde y obtener una fotografía que dura apenas unos segundos.
Sin embargo, el verdadero valor de Trolltunga no está en esa imagen. Está en el largo camino que la precede, en el silencio de las montañas y en la conciencia de que ningún paisaje extremo debería convertirse en una simple parada fotográfica. Carretera en zigzag de Linpaishi, China. Desde el aire, la carretera parece una cinta doblada una y otra vez sobre la montaña. Un vehículo desaparece detrás de una curva, y pocos segundos después, vuelve a aparecer varios metros más arriba. En Linpaishi, donde las laderas abruptas dejan poco espacio para avanzar, la única forma de ganar altura fue construir una sucesión de giros cerrados que se adapta a cada pliegue del terreno. A un lado se levanta la roca, al otro el valle se abre bajo la estrecha calzada. ¿Recorrerla exige atención constante? Las curvas reducen la velocidad. Las lluvias pueden arrastrar piedras desde las pendientes, y la niebla transforma rápidamente la visibilidad. Detrás de su apariencia espectacular, existe una función esencial: conectar comunidades que durante mucho tiempo quedaron separadas por montañas y profundos barrancos. La vía facilita el transporte de alimentos, materiales y personas, aunque su construcción también requirió cortar la roca, controlar el agua y reforzar zonas inestables. Linpaishi no intenta convertir la montaña en una superficie sencilla. Sigue sus límites, gira con ella y demuestra que en ciertos territorios avanzar significa aceptar que el camino nunca podrá ser recto. Remolino de Corryvreckan, Escocia. Entre las islas escocesas de Jura y Scarva, el Atlántico entra en un paso estrecho donde el agua cambia de carácter con cada marea. Allí se forma el remolino de Corryvreckan, famoso por sus giros violentos, sus crestas de espuma y un ruido profundo que los marineros han respetado durante siglos. La clave está bajo la superficie. El fondo marino se eleva de forma brusca y obliga a las corrientes a comprimirse, chocar y subir con fuerza hacia arriba. Cuando la marea corre con intensidad, el mar puede formar remolinos, olas cortas y zonas de turbulencia capaces de complicar incluso la navegación experimentada. Por eso las salidas en barco dependen siempre del clima, del horario de mareas y de guías que conocen bien el canal. Corryvreckan no impresiona por una montaña, una cascada o un acantilado visible, sino por algo más inquietante, una fuerza escondida bajo el agua. Es uno de esos lugares donde el paisaje se entiende mejor al escuchar el mar que al mirarlo.
Cueva de hielo. Katla, Islandia. Bajo el glaciar Mýrdalsjökull, el hielo y la actividad volcánica conviven de una forma poco común. La cueva de hielo Katla se forma en una zona influida por el volcán del mismo nombre, uno de los más vigilados de Islandia. Sus paredes mezclan tonos azules grises y negros debido a las capas de hielo compactado la escasa luz interior y la ceniza volcánica acumulada por antiguas erupciones. Esa combinación convierte cada galería en un registro visual de clima, fuego y tiempo geológico. Visitarla requiere guías especializados, casco y crampones, porque las cuevas de hielo cambian constantemente según la temperatura, el deshielo y la estabilidad del glaciar. Lo que hoy parece una cámara amplia puede modificarse en cuestión de semanas e incluso cerrarse si las condiciones no son seguras. Precisamente por eso Katla atrae tanto interés dentro del turismo de naturaleza y la divulgación geológica. No es solo un lugar espectacular para entrar bajo el hielo. Es una muestra directa de cómo Islandia se construye entre volcanes activos, glaciares, ceniza negra y paisajes que siguen transformándose cada temporada. Gruta Azul de Capri, Italia. La entrada es tan baja que los pasajeros deben inclinarse dentro de la barca, mientras el remero espera el momento exacto entre una ola y la siguiente. Durante unos segundos, la embarcación atraviesa una abertura estrecha bajo los acantilados de Capri. Después la oscuridad cambia de forma repentina y el interior de la cueva se llena de una luz azul intensa que parece surgir desde el fondo del mar. El fenómeno se produce porque la luz solar entra principalmente por una abertura submarina. El agua filtra los tonos cálidos y refleja el azul sobre las paredes de piedra caliza, iluminando también las partes sumergidas de las embarcaciones. La visita depende completamente del estado del mar. Cuando las olas son altas, la entrada deja de ser segura y las excursiones se suspenden. La cueva ya era conocida en época romana y estuvo relacionada con el entorno de las villas imperiales de la isla. Hoy sigue siendo uno de los lugares más visitados de Capri, pero su acceso conserva algo esencial por muy famosa que sea. Solo puede abrirse cuando la luz, la marea y el mar lo permiten. Busca permitir que la vida continúe al otro lado del río.
Puente del Gran Cañón de Huajiang, China. Un automóvil avanza sobre el vacío, mientras cientos de metros más abajo, el río parece apenas una línea entre las montañas. En la provincia china de Guizhou, el puente del Gran Cañón de Huajiang atraviesa un relieve tan profundo y escarpado que durante años obligó a los habitantes de la región a realizar largos recorridos por estrechas carreteras de montaña. Construir aquí significó trabajar frente a fuertes vientos, paredes rocosas inestables y una distancia vertical capaz de alterar por completo la percepción del paisaje. La obra no solo destaca por su escala. Sus torres, cables y cimentaciones tuvieron que instalarse con una precisión extrema sobre ambos lados del cañón antes de unirlos por encima del abismo. Allí donde antes un trayecto podía durar horas, el puente crea una conexión directa para personas, mercancías y servicios. Sin embargo, visto desde el aire, su utilidad parece casi secundaria frente a la imagen que produce una delgada franja de acero, suspendida entre dos montañas. Huajiang no elimina la dificultad del terreno, la cruza sin ocultarla, demostrando hasta dónde puede llegar la ingeniería, cuando la geografía parece haber cerrado todos los caminos. Río Futaleufú, Chile, Argentina. Entre los Andes de la Patagonia, un río de aguas turquesas desciende con una fuerza que lo ha convertido en referencia mundial para el rafting y el kayak de aguas bravas. El Futaleufú nace en Argentina y cruza hacia Chile atravesando valles de origen glaciar, bosques templados y montañas que explican su carácter imprevisible. Su color intenso procede de sedimentos minerales en suspensión, mientras que sus rápidos responden a la pendiente, al caudal y a la forma estrecha del valle. Lo que hace especial este río no es solo la aventura, sino el equilibrio entre deporte extremo, conservación ambiental y vida rural patagónica. Sus tramos más famosos exigen guías expertos, lectura técnica del agua y respeto absoluto por las condiciones del día. A la vez, la zona se ha convertido en símbolo del turismo sostenible en Chile, con iniciativas que defienden el río como patrimonio natural. El Futaleufú muestra cómo un curso de agua puede ser paisaje, economía local y desafío físico al mismo tiempo. Templo colgante de Hengshan, China. En la provincia china de Shanxi, una pared vertical del monte Heng sostiene uno de los templos más sorprendentes de Asia.
El templo colgante no fue colocado allí por simple efecto visual. Su ubicación respondía a una lógica muy precisa: mantenerse lejos de las crecidas del río, protegerse de la erosión del valle, y aprovechar la propia roca como parte de la estructura. Las salas pasarelas y balcones se apoyan en vigas de madera encajadas en el acantilado, una solución que todavía asombra por su sencillez y eficacia. Lo más singular aparece al recorrer sus espacios estrechos. En un mismo conjunto conviven referencias al budismo, al taoísmo y al confucianismo, algo poco habitual en la arquitectura religiosa china. Desde fuera las columnas parecen sostenerlo todo. En realidad, gran parte de la carga queda anclada dentro de la roca. Esa mezcla de ingeniería discreta, adaptación al terreno y espiritualidad de montaña explica por qué el templo ha resistido durante siglos. Hengshan no impresiona por su tamaño, sino por la precisión con la que convierte un acantilado en refugio, mirador y lugar sagrado. La Grave, Francia. A simple vista, La Grave parece un pequeño pueblo de piedra perdido entre los Alpes franceses. Pero basta con levantar la mirada hacia la Meije para entender que aquí la montaña conserva un carácter serio. A diferencia de las grandes estaciones de esquí, no hay un trazado cómodo y previsible, esperando al visitante. El teleférico asciende hasta más de 3.000 metros y deja a los esquiadores frente a glaciares, canales estrechos, nieve variable y pendientes donde cada decisión importa. Por eso la Grave se ha ganado una reputación casi mítica entre quienes practican esquí fuera de pista. Muchos descensos se realizan con guías de alta montaña capaces de leer el riesgo de avalanchas, detectar grietas ocultas y elegir una ruta segura según el estado del terreno. Incluso sin esquiar, el entorno impresiona por las vistas sobre el macizo de los Écrins y los glaciares que rodean la Meije. La Grave no busca parecer fácil ni cómoda. Su atractivo está precisamente en esa honestidad alpina, un lugar donde la belleza exige prudencia, experiencia y respeto. Cascada de hielo de Barskun, Kirguistán. El agua no desaparece cuando llega el invierno a Barskun. Queda atrapada en pleno descenso. En las montañas situadas al sur del lago Issyk Kul,
La cascada se transforma en una pared de hielo irregular, formada por columnas grietas y capas translúcidas. Bajo la superficie congelada, todavía puede escucharse el movimiento del agua, como si el paisaje estuviera detenido solo en apariencia. El camino de acceso atraviesa un valle rodeado de pendientes rocosas, nieve profunda y antiguos senderos utilizados por pastores. Durante el verano, el mismo lugar cambia por completo. El deshielo devuelve fuerza a la corriente, las laderas recuperan sus tonos verdes y los rebaños vuelven a ocupar los pastos de altura. Esa transformación estacional define buena parte de la vida en esta región de Kirguistán, donde el clima determina cuándo se puede avanzar, cultivar o trasladar a los animales. Barskon no impresiona por su tamaño, sino por mostrar dos paisajes opuestos en un mismo punto, una caída de agua viva durante los meses cálidos y una arquitectura natural de hielo cuando el frío domina el valle. Acantilado de Kjerag, Noruega. El fiordo de Lysefjord se abre casi 1000 metros más abajo, mientras las paredes de roca caen de forma abrupta hacia el agua. En lo alto se encuentra Kjerag, una meseta montañosa conocida por su desnivel y por una piedra atrapada entre dos paredes verticales. El Kjeragbolten parece suspendido sobre el vacío, sostenido en una grieta creada por antiguos procesos glaciares. Desde ciertos ángulos no se ve nada bajo la roca, salvo el fondo del fiordo. Llegar hasta allí exige superar pendientes pronunciadas, superficies lisas y tramos equipados con cadenas metálicas. Cuando la roca está mojada, cada paso requiere más atención y el viento puede alterar rápidamente el equilibrio. Kjerag también atrae a practicantes de salto base, que utilizan sus paredes como punto de lanzamiento, aunque se trata de una actividad reservada a especialistas y vinculada a riesgos extremos. Para la mayoría de los visitantes no hace falta saltar para comprender la escala del lugar. Basta con acercarse a la meseta, mirar hacia abajo y descubrir cómo una pequeña piedra puede hacer visible la inmensidad de todo un fiordo. Volcán Ambrim, Vanuatu. Ambrim no recibe al viajero con un único cono volcánico visible desde lejos. Su interior se abre como una extensión oscura de ceniza, cráteres y antiguas coladas donde el paisaje parece haber sido quemado y reconstruido muchas veces.
Alcanzar sus zonas volcánicas implica atravesar caminos largos, vegetación húmeda y amplias llanuras negras expuestas al viento. Aquí la experiencia no depende de observar una explosión desde un mirador, sino de internarse en un territorio moldeado por siglos de actividad geológica. El volcán ha cambiado repetidamente. Sus cráteres, emisiones y antiguos lagos de lava recuerdan que ninguna imagen de Ambrim puede considerarse permanente. La ceniza alcanza aldeas, cubre cultivos y obliga a las comunidades a adaptar sus rutinas cuando la actividad aumenta. Al mismo tiempo, el volcán ocupa un lugar profundo en las historias y prácticas culturales de la isla. Ambrim debe entenderse como un sistema completo, no solo fuego bajo la tierra, sino también lluvia, suelos alterados, bosques y poblaciones que viven bajo una amenaza irregular. En este lugar el paisaje no parece terminado. Cada nueva grieta confirma que la isla continúa transformándose bajo los pies de quienes la habitan. Puente colgante de Hussaini, Pakistán. El viento mueve las tablas antes de que el primer paso toque el puente. Entre una pieza de madera y la siguiente, quedan espacios abiertos por los que puede verse el agua del valle de Hunza. A ambos lados los cables se extienden sobre el río, mientras las montañas del Karakorum dominan el horizonte. Para un visitante, el puente colgante de Hussaini puede parecer una prueba de valor. Para quienes viven en la región, representa una respuesta práctica a un terreno que dificulta incluso los desplazamientos más sencillos. Los ríos glaciares cambian de caudal, las laderas pueden volverse inestables, y construir grandes carreteras no siempre resulta posible. Por eso las pasarelas suspendidas han servido durante años para unir orillas, aldeas y caminos locales. Cruzar Hussaini requiere mantener el equilibrio, avanzar sin prisas y observar las condiciones del viento. Su aspecto frágil no debería ocultar su verdadera historia. Nació de la necesidad, no del turismo extremo. Mientras los viajeros se detienen para fotografiar cada tabla, el puente recuerda que en las zonas más aisladas, la ingeniería cotidiana no busca impresionar. Monte Yasur, Vanuatu. Primero llega el sonido. Una explosión profunda sube desde el cráter y hace vibrar el suelo antes de que fragmentos incandescentes aparezcan en la oscuridad. En la isla de Tana, el monte Yasur permanece activo con una frecuencia que permite observar sus erupciones desde zonas controladas cercanas al borde.
La experiencia puede parecer hipnótica, pero cada estallido recuerda que no se trata de un espectáculo preparado, sino de una montaña cuyo comportamiento puede cambiar sin aviso. El acceso depende de los niveles de alerta del viento y de las indicaciones de los guías locales. La ceniza reduce la visibilidad. Los gases se desplazan con rapidez, y acercarse demasiado puede convertirse en un riesgo real. Para las comunidades de Tana Yasur es mucho más que una atracción natural. Forma parte de la memoria, las tradiciones y la relación espiritual con la isla. Su actividad está ligada al sistema tectónico del Pacífico, donde el movimiento de las placas alimenta volcanes y terremotos. Cuando cae la noche y el interior del cráter se ilumina de rojo, Yasur ofrece una imagen directa de una tierra que todavía libera su energía frente a los ojos humanos. Faro de la Jument, Francia. Frente a la costa de Bretaña, el faro de la Jument se levanta sobre una roca aislada del mar de Iroise, una de las zonas de navegación más difíciles de Francia. Corrientes fuertes, niebla, arrecifes y temporales atlánticos hicieron de este tramo costero un peligro constante para los barcos. Por eso su construcción, iniciada a comienzos del siglo XX, fue una auténtica obra de ingeniería marítima. Había que trabajar entre mareas, asegurar la cimentación sobre roca expuesta y levantar una torre capaz de soportar golpes de mar brutales. Su imagen más célebre muestra una ola gigante envolviendo el faro mientras el guardián aparece en la puerta, una escena que convirtió a la Jument en símbolo de resistencia. Pero su importancia va mucho más allá de esa fotografía. Durante décadas, esta torre ayudó a guiar embarcaciones en una costa temida por los marineros bretones. Hoy automatizado y sin guardián permanente, sigue recordando una época en la que la seguridad marítima dependía de hombres aislados, arquitectura robusta y una luz encendida frente al peor clima del Atlántico. Bosque de álamos de Hejin, China. En medio de una región dominada por arena-viento y largas extensiones secas, miles de árboles cubren el horizonte con un color dorado intenso. El bosque de álamos de Hejin aparece como una frontera viva frente al desierto de Mongolia interior. Durante gran parte del año, sus troncos retorcidos y su vegetación discreta pasan casi desapercibidos.
pero durante unas pocas semanas de otoño, las hojas cambian al mismo tiempo y convierten el paisaje en un inmenso corredor amarillo rodeado de tierra árida. Sobrevivir aquí exige mucho más que soportar el calor. Estos álamos dependen del agua del río Heye y poseen raíces capaces de buscar humedad bajo suelos extremadamente secos. Cuando el caudal disminuye, todo el ecosistema siente la presión. El terreno pierde estabilidad, la vegetación retrocede y el desierto avanza. Por eso el bosque no es solamente un escenario fotográfico. Sus árboles frenan la erosión, ofrecen refugio a distintas especies y protegen un equilibrio que puede romperse con facilidad. Elgin resulta fascinante precisamente por ese contraste. Un bosque que parece abundante, pero cuya existencia depende de cada gota de agua que consigue atravesar el desierto. Monte Everest, Nepal, China. A esta altura respirar deja de ser un acto automático. Cada paso exige esfuerzo. El cuerpo pierde fuerza con rapidez y una decisión equivocada puede tener consecuencias irreversibles. El monte Everest se eleva entre Nepal y China como el punto más alto del planeta, pero su verdadera dimensión no se entiende únicamente por sus más de 8.800 metros. Se percibe en el viento que golpea las aristas en los glaciares fracturados y en el silencio de una zona donde el ser humano solo puede permanecer durante un tiempo limitado. La montaña continúa elevándose lentamente debido al choque entre las placas india y euroasiática, el mismo proceso que creó el Himalaya. Sin embargo, su historia también está ligada a los pueblos Sherpa y tibetanos que han vivido durante siglos bajo estas cumbres y las consideran parte de un territorio espiritual, no un simple desafío deportivo. Expediciones residuos, cambios en los glaciares y rutas cada vez más concurridas han abierto un debate sobre el precio de convertir el límite del mundo en un destino. Después de atravesar volcanes, abismos, mares violentos y caminos imposibles, el Everest deja una última pregunta: ¿hasta dónde debemos llegar para demostrar que somos capaces de hacerlo?